Ok, buenas noches. Para quienes no me conocen, soy el doctor Gustavo Vega, pediatra especialista en neurología pediátrica, medicina del sueño y epileptología clínica, postgraduando del IEPSES en trastornos del neurodesarrollo en Brasil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, avanzando precisamente en lo que ya habíamos visto previamente de lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la primera problemática de esto es quién está a cargo del diagnóstico. Si bien es cierto que en la mayor parte de países se concuerda que el médico es quien debe dar los diagnósticos, en nuestro país debemos considerar estas dificultades, sobre todo en acceder a un neuropediatra, como ya lo veníamos hablando, y otros especialistas que realmente estén actualizados, tengan experiencia en la área, conocimiento de los diagnósticos diferenciales, conocimiento de las comorbilidades, pueden llevar esta hipótesis diagnóstica para acelerar los procesos de intervención. ¿Ok? Las variaciones con la edad son sumamente imprescindibles que este tipo de especialistas que van a querer abordar este trastorno los conozcan, ya que no es lo mismo nosotros querer dar un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad en un niño de 3 años que en un niño de 9 años o en un adolescente, ¿no es cierto? Y algo muy importante, nosotros no debemos ceder ni ante las presiones de la escuela ni ante las presiones de la familia. Este no es un diagnóstico en el que nosotros debamos correr, sino tener la seguridad para poderlo dar. Entonces es así que el proceso diagnóstico puede durar mucho tiempo, ya que realmente no es una urgencia. La urgencia radicaría en la intervención, porque puede ser muchas otras cosas. ¿Qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, un niño con altas habilidades que está en una escuela que no tiene una adaptación curricular adecuada puede empezar a presentar signos de disfuncionabilidad y empezar a aparentar tener un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Un niño con depresión puede simular trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Existen otros tipos de trastornos del neurodesarrollo que pueden también simular esto. Por ejemplo, otros trastornos como la ansiedad también muchas veces cursan con síntomas de TDAH y a veces existen problemas en la casa, a veces las técnicas de ensueño de las mismas escuelas pueden generar algunos tipos de problemas en los niños, así como también problemas auditivos, el mismo parasitismo intestinal, la anemia, trastornos del sueño, entre otras cosas. Entonces, como vemos, es una serie de otro tipo de comorbilidades, otro tipo de condiciones o incluso condiciones en el hogar que pueden dificultarnos el diagnóstico correcto del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Incluso en la escuela muchas veces dicen, porque el niño es desatento, porque el niño no puede. Muchas veces incluso los padres nunca tuvieron interés por el estudio, realmente no hacen un refuerzo positivo sobre el estudio en la casa, simplemente el niño ni siquiera le interesa esta parte. Y realmente se piensa que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y muchas veces no lo es, ¿ok? Cuando diga TDAH, básicamente es la contracción, las siglas del trastorno de déficit de atención para quienes no conocen. Ahora, ¿qué preguntas nosotros podemos ir haciendo en el momento en que llegan unos padres, porque generalmente vienen derivados de las escuelas, o porque alguien en la familia les dijo, realmente por preocupación de los padres que vieron en la media o en algún otro tipo de lugar? ¿Qué podemos nosotros ir preguntando como para intentar ir encajando en el diagnóstico? Entonces, por ejemplo, realmente su hijo tiene problemas de comportamiento. Estos problemas de comportamiento son en la casa, son solo en la escuela. Asociado a esto, existen algún tipo de problemas de aprendizaje, hay dificultad a la hora de hacer deberes, ¿qué tal son sus calificaciones en la escuela? El niño consigue quedarse sentado, cuando está en la escuela parece que no escucha, actúa de pronto sin pensar. Realmente entonces hay que ver si realmente el niño es impulsivo y con todas estas preguntas podemos ya intentar ir considerando este diagnóstico. Ahora, ¿cómo establecemos el diagnóstico? Existen algunos tipos de criterios diagnósticos que vienen precisamente en el manual del DSM-5, que era lo que ya habíamos hablado antiguamente, y ya tenemos la última actualización que es el TR, ¿no es cierto? Entonces, aquí deben cumplir 6 o más criterios en los niños de pequeños. Generalmente se busca esto y ya para niños mayores, es decir, adolescentes mayores de 16 años, deben cumplir por lo menos 5 o más, ¿ok? Entonces, estos síntomas deben estar presentes durante por lo menos 6 meses.
Y algo aquí importante, deben traer un prejuicio. Como veníamos hablando desde la clase previa, realmente prejuicio es una de las palabras claves que puede ser social, académico o laboral. Entonces, realmente tiene que estar en un grado disruptivo, inapropiado con el nivel de desarrollo de la persona, ya que los síntomas no parecen o no son exclusivamente motivados por otra circunstancia, como por ejemplo la esquizofrenia, trastornos psicóticos, o no se explican mejor realmente por la presencia de otros trastornos como trastornos de ánimo, de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, que son otros muchos síndromes psiquiátricos, ¿ok? Entonces, estos deben estar presentes antes de los 12 años de edad y presentarse, ojo, esto es muy importante, por lo menos en 2 ambientes o más, ¿ok? Entonces, si nosotros nos podemos un poco analizar cuáles fueron los cambios que realmente trajo el DSM-5, ¿no es cierto?, que se modificó más o menos alrededor del 2013. La edad del inicio de los síntomas. Antes se hablaba que debería iniciar antes de los 7 años, ahora ya hablamos de los 12. Antes se excluía otras comorbilidades, por ejemplo, pacientes con autismo, no se podía decir, no podíamos hablar de TDAH, ahora sabemos que realmente es comórbido. Y el número de síntomas para los adultos, como vieron, o sea, para los niños desde 6 o más, para los adultos desde 5 o más. ¿Ok? Entonces, ¿por qué viene esto, sobre todo del diagnóstico de ahora, generar que los síntomas inician antes de los 12 años? Es porque muchos adolescentes y adultos incluso a veces no recuerdan antes de esa edad, de los 7 años, y se dificulta un poco el diagnóstico. Entonces, por eso se volvió un poco más abrangente, un poco, engloba un poco más el inicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Esto, bueno, son varios. Es sumamente importante que nosotros intentemos familiarizarnos con esto. Es súper importante, como les dije, leerse el manual. Y realmente, bueno, ahí viene un poco de lo que les he dicho y vamos viendo algunos de los criterios. Entonces tenemos los criterios para inatención. A menudo el niño no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares o trabajos o en otras actividades. Entonces ahí vemos al niño que realmente le piden que, por ejemplo, pegue en determinado orden, lo hace desorganizadamente, a veces realmente tiene que hacer algunas tareas secuenciales y no consigue hacerlas, se olvida de las tareas, entonces más o menos eso es lo que incurre esta pregunta. A menudo tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, es decir, que en los propios juegos a veces es imposible que ellos se mantengan concentrados. A menudo no parece escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones o no finaliza tareas escolares, encargos, obligaciones en el centro de trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos la famosa historia del Epaminondas, para quien alguna vez, no sé si se le leyeron en la escuela, que trataba de un chiquito que hacía todo lo contrario a lo que la mamá le decía y siempre la mamá lo castigaba por esto. A menudo tiene dificultades para organizar las tareas de actividades, como más o menos ya les iba diciendo anteriormente, y esto sobre todo se va viendo cada vez a medida que progresa la edad. A menudo evita o le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, y cuando lo hacen realmente esto puede generar hasta un sufrimiento en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, personas que tenemos el diagnóstico, realmente, por ejemplo, muchas veces preparar, qué sé yo, una palestra, una clase demasiado grande donde se tiene que leer una gran cantidad de artículos, realmente puede llegar a ser bastante complejo y realmente genera sufrimiento. A menudo extravia los objetos necesarios para las tareas o actividades. Ese niño que siempre pierde los lápices, mochilas, pantalones, los uniformes de la escuela, cosas así, ¿ok? A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes, del niño que realmente le dicen que hasta pasa la mosca y por eso se distrae, y a menudo es descuidado en las actividades diarias, ¿no es cierto? Entonces creo que la mayor parte de estos son bastante entendibles dentro de los criterios de inatención. Ya para la hiperactividad e impulsividad, entonces tenemos a aquel muchacho que se mueve en exceso, mueve manos y pies, se mueve todo el tiempo de su asiento, que le dicen que parece que si estuviese con lombrices, ¿no es cierto? Hemos escuchado muchas veces ese término. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, a una iglesia y los papás tienen que estar atrás, corriendo de un lado al otro, todo el tiempo le pasan llamando la atención, y pese a que le llaman la atención, muchas veces el niño se controla unos pocos minutos y otra vez vuelve a lo mismo. A menudo
menudo corre, salta excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo, a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, incluso eso digo, cuando necesitan, por ejemplo, qué sé yo, les ponen a los niños a jugar Monopoly más grandecitos, parchís, alguna de esas cosas, por eso es sumamente difícil mantenerse en esto, si lo están haciendo, están moviéndose, incluso si están viendo la televisión todo el tiempo, requieren estar en movimiento, ¿ok? A menudo están en marcha o suelen actuar como que si tuvieran un motor puesto, todo el rato van de aquí para allá, hablan en exceso, a menudo precipitan las respuestas, incluso antes de que terminen de preguntarles, ellos ya están respondiendo. A menudo tienen dificultades para guardar su turno y a menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de los otros. Por eso muchas veces los niños llegan a ser incluso un poco, les van separando en los grupos de la escuela, dicen que no, que los niños son problemáticos, entonces ya empiezan a ver los encasillamientos sociales. ¿Ok? Ya cuando hablamos del diagnóstico, entonces realmente tenemos estos criterios diagnósticos y ahora, ¿se han identificado genes asociados? Pues sí. Dentro de varios genes que han sido descritos, este ha sido uno de los más descritos realmente, el alelo 7R en el gen de R4. Frecuentemente incluso se ha hecho en algunos estudios poblacionales y se ha evidenciado que existe este dentro de otros genes. Existen algunos estudios que precisamente hablan sobre la parte neurobiológica que ya venimos hablando desde antes, ¿no es cierto? Y como vemos aquí, son varias las circuiterías que realmente se encuentran relacionadas con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ya que básicamente nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un descontrol emocional. Muchas veces, que incluso ya Pireman, que es uno de los profesores de Harvard, ya venía hablando sobre esto, y se ha visto que precisamente por esto hay varias circuiterías, ¿no es cierto?, que están envueltas en todo esto, que precisamente las tenemos nombradas aquí, y relacionadas precisamente con la amígdala prefrontal, el estriatum ventral, que van realmente los pacientes aquí, esto se relaciona más con la parte del control inhibitorio, que muchas veces los pacientes incluso tienen esa impulsividad, ¿no es cierto?, simplemente van y actúan de una manera automática y reaccionan sin pensar muchas veces a las situaciones. Existe la parte del córtex prefrontal, que precisamente está envuelto en todo esto, el córtex prefrontal ventrolateral, que ayudan a un control cognitivo precisamente sobre lo anterior. Entonces, cuando nosotros realmente dejamos que estos niveles subcorticales actúen sobre los corticales, que deberían estar relacionados precisamente con todo esto de los centros inhibitorios, tenemos cómo se desglosan los síndromes. Como vemos aquí, muchas de estas circuiterías cursan también con alteraciones en otras regiones como las somatosensoriales, incluso el cerebelo. Es por eso que muchas veces estos pacientes pueden tener también dificultades en la integración sensorial y muchas veces tienen dificultades tanto en la motricidad gruesa como en la motricidad fina, desequilibrio dentro de otros trastornos que pueden asociarse al trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esto incluso dificulta mucho más a la hora de adquirir habilidades escolares y que puede ser una de las causas bastante frecuentes. Ahora, pensando en esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que a nosotros nos viene a la mente y que aquí me llama mucho la atención que yo hasta ahora no he encontrado una literatura, una razón por la que sigamos enseñando esto aquí en Ecuador, que se habla que ya sabemos que tenemos esas alteraciones que realmente se han identificado, sobre todo en algunos tipos de estudio tenemos las resonancias funcionales, que es un poco más fácil, ¿no es cierto?, identificar esto, pero realmente son tan necesarias así para nosotros llegar al diagnóstico, porque el diagnóstico esto es clínico. Entonces, si nosotros realmente queremos pensar en utilizar alguna otra cosa como método diferencial, no es que yo voy a decir, sí, el niño ya cumple los criterios del DSM-5, ahora vaya donde el neuropediatra para que le haga un electroencefalograma y una tomografía porque tenemos que descartar otras cosas. O sea, eso, debemos ser críticos en lo que hacemos. A ver, si estamos hablando que una resonancia convencional muy probablemente no va a identificar una alteración estructural en un paciente con TDAH. Estaríamos pensando, qué sé yo, tal vez, no sé, en un paciente con una displasia cortical, con una epilepsia frontal, o que está teniendo muchas crisis, que realmente llegue a una psicosis dictal, que tenga una alteración del comportamiento como para presentar esto, pero tendría otras características, ¿no es cierto? Porque tenemos la epilepsia mediada. O bueno, estamos pensando en una epilepsia ausencia, ¿no es cierto? En aquellos episodios donde los pacientes están haciendo alguna actividad y de un momento a otro se quedan parados con la mirada fija y otra vez retoman las actividades que están haciendo y realmente ellos ni siquiera llegan a percibir esto, ¿ok?
En ese contexto, nosotros podríamos estar indicando un electroencefalograma. Ahora, realmente indicado para nosotros decir si el niño tiene TDAH o no tiene TDAH, eso no es así. No existe ningún protocolo que realmente nos lleve a pensar en esto. Y es más, en los últimos tiempos se ha hecho algunas investigaciones donde supuestamente hay algunas alteraciones con mayor cantidad de ondas lentas, sobre todo en las regiones anteriores. Y eso no es bien así, porque realmente, a ver, si nosotros estamos pensando en ondas lentas, generalmente los niños de menor edad, el electroencefalograma es precisamente un poco más lento. Entonces, mismo que hagan un análisis cuantitativo, ¿qué tan confiable nosotros realmente podemos decir que es esto? Entonces, realmente no es así. El electroencefalograma no sirve para este diagnóstico. Ya la tomografía tampoco, porque realmente si hablamos que la resonancia tiene una fidelidad mucho más alta, la resonancia funcional nos serviría con métodos investigativos o en otros métodos ya un poco más complejos, para unos diagnósticos un poco más complejos. Realmente no nos va a mostrar nada, a no ser que tengamos un tumor, alguna cosa ahí en el área prefrontal, que el paciente esté frontalizado, inhibido, y aún así podría tener algunas otras alteraciones, ¿no es cierto? No es aquel individuo que venía comportándose normal y de un momento a otro hubo un cambio de comportamiento para nosotros pensar en algo estructural que esté alterando el control inhibitorio, ¿no? O alguna otra situación. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener un poco de criterio para ir desmitificando o quitando esto de en medio, ¿ok? Entonces sí es importante realmente que, bueno, si somos psicólogos, neuropsicólogos y enviamos donde el pediatra, él tome estas consideraciones, pero no es que te debemos enviar para que haga esto, ¿ok? Porque muchas veces en mi práctica me viene el paciente y me dice, no, porque el psicólogo me dijo que tienen que hacerme una tomografía y un electroencefalograma para saber si es realmente TDAH o no. Entonces, como ven, realmente no es bien así. Y la evaluación neuropsicológica, sí, es una herramienta sumamente útil, sumamente importante porque nos ayuda a cuantificar otro tipo de cosas, incluso atrasos del neurodesarrollo cuando se las hace bien hechas, ¿no es cierto? No, y hay diversos test que se aplican en conjunto y nos da otra perspectiva y otro ambiente más donde se pueden estar presentando o no los síntomas. Sin embargo, realmente en la literatura se habla que no es definitiva, porque como les decía, a veces nosotros llegar al trastorno de déficit de atención y hiperactividad podemos tardar algún tiempo, porque realmente, qué sé yo, fue a la evaluación neuropsicológica y el niño presentaba un trastorno del sueño, el niño no estaba a voluntad de hacer las cosas, el niño estaba desconfiado, también generó algún grado de ansiedad la prueba, y realmente eso nos puede dar falsos diagnósticos en relación a esto, entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿ok? Pero realmente es una herramienta bastante útil. Ahora, en base a los criterios anteriores, nosotros tenemos una clasificación, ¿no es cierto? Como vimos, hay criterios para la inactivación, criterios para la hiperactividad, y precisamente aquí tenemos tres categorías que tenemos. La categoría desatenta inatencional, hiperactiva impulsiva o combinado mixta, ¿no es cierto? Es decir, que presentan síntomas tanto de la inatención, tanto de la hiperactividad. Entonces, que realmente a partir del DSM-5 se ha clasificado así. Ahora, ¿qué cosas nosotros debemos recordar? La ausencia de síntomas en consulta no excluye el diagnóstico. Eso quiere decir que si bien el paciente, nosotros lo estamos viendo mientras está ahí, estamos preguntando las cosas, muchas veces parece que realmente el niño está bien, pero no es así, porque existe la posibilidad de llegar a controlar los síntomas de la hiperactividad con mucho esfuerzo o cuando hay actividades de mucho interés. Entonces, por ejemplo, aquí viene la historia que a veces dicen, porque el papá también era así, súper agitado desde pequeño, nunca quería prestar mucha atención, pero realmente cuando vamos avanzando y viendo las cosas, vemos que el papá tal vez empezó a trabajar y ahora dio cierto en algún tipo de trabajo, está súper bien porque de pronto es lo que a él le gusta y desarrolló un hiperfoco hacia eso y por eso consigue controlar sus síntomas. Ya no siendo así, el paciente en casa tiene problemas con la esposa porque generalmente es una persona súper desorganizada, no se consigue planificar, tiene dificultades para ir haciendo las cosas paulatinamente o secuencialmente y ahí van apareciendo incluso dificultades del estado de ánimo, ansiedad, depresión, entre otras comorbilidades que ya presenta el adulto o el adolescente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico? Realmente lo mejor es una historia clínica bien tomada, una evaluación médica y neurológica,
y el uso de escalas tanto para familiares y para profesores. Entonces ya nosotros debemos recordar que hay algunas patologías que están muy relacionadas también al TDAH, como por ejemplo la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, que generalmente los pacientes presentan esto. Y existen algunas escalas de triaje, como por ejemplo el SNAP-4, el Conners, que es el que yo más he visto que utilicen aquí, y el BENSIC. Entonces, yo estoy bastante familiarizado con el SNAP-4, es uno de los test de triaje que más me gusta. Sin embargo, este como el Conners, o sea, a veces pueden dar falsos positivos porque a veces los papás quieren mucho que se dé el diagnóstico, en la escuela quieren mucho que se dé el diagnóstico y terminan con puntuaciones altas. Y ya no el Bensig, aunque es una herramienta bastante útil, es paga. Y este generalmente tiene preguntas de va y viene, ¿no es cierto? Entonces a veces de negación y que si no se lee bien, no se presta bastante atención, realmente es un poco más complejo de responder, ¿ok? Lo que es importante es que, por ejemplo, en el SNAP-4 nosotros empezamos a considerar un poco mejor cuando tenemos por lo menos 6 o más de los síntomas. Generalmente algunas personas se estandarizan en 7, cuando es bastante o mucho, es decir, puntuaciones de 2 a 3, ¿no es cierto? Ya sí, existen algunas dificultades cuando nosotros queremos dar el diagnóstico, entonces una de ellas es no estar familiarizado precisamente con los criterios de SM5 que acabamos de ver, por eso es sumamente importante saberlos, saber cuántos son, porque muchas veces ya vienen con niños pequeños y no, presentó 5 síntomas y ya estamos dando el positivo, ¿no es cierto? Entonces no es bien así. Entonces a veces no investigar la opinión escolar, simplemente se coge, se hace la evaluación, se pregunta a los padres y ya nos basamos en esto. Entonces realmente recuerden que es importantísimo que nosotros tengamos en 2 o más ambientes los síntomas, porque si no puede ser un problema, por ejemplo, en casa puede existir un historial de abuso o un historial de un mal funcionamiento familiar donde el niño por llamar la atención realmente llega a asumir estos comportamientos, ya no así en la escuela, que se presenta mucho mejor, o en la escuela realmente el niño busca llamar la atención por algún otro tipo de situación o le genera algún tipo de dificultad, o a veces el mismo bullying puede generar esto y, y estamos saltándonos cosas y pensando que es un TDAH cuando es otra cosa, ¿ok? Ya el uso de medicaciones como test diagnósticos tampoco realmente se apoya en ningún tipo de literatura ni en ningún tipo de escuela. Y es sumamente importante no dejarse llevar por presiones tanto de la escuela de los cuidadores. A veces incluso es muy útil nosotros hacer algo observacional, irnos hasta la casa, llegarnos hasta la escuela, para ver realmente cuáles son los síntomas que está presentando el paciente. A veces son pacientes que realmente tienen un déficit visual, está el paciente sentado demasiado atrás, no consigue ver bien a la pizarra y empiezan las dificultades, o el paciente no escucha bien y empiezan las dificultades, ¿no es cierto? A veces incluso los profesores no tienen un correcto método de enseño, esto termina frustrando al paciente y empieza algo disfuncional y realmente vemos que no es así, ¿ok? Entonces esto es algo sumamente frecuente y debemos tener cuidado con esto. Entonces, realmente los síntomas cambian con el desarrollo, no es lo mismo un preescolar como un escolar, ya los preescolares presentan más un disturbio comportamental, los escolares, además de esto, presentan problemas académicos, dificultad con las interacciones sociales, y esto cada vez va acabando más con la autoestima, ¿no es cierto? Porque generalmente muchas profesoras, muchos, incluso familiares, no están familiarizados con este tipo de diagnóstico y empiezan a decir, no, porque es un niño malcriado, es un niño que realmente no tiene corrección de los padres, y no es eso, los padres a veces incluso les golpean a los niños y aún así ellos no consiguen controlarse, entonces esto va cada vez acabando más con la autoestima del paciente. Y en el adolescente existe mayor cantidad de problemas académicos, existe una mayor cantidad de problemas de relacionamiento, esto también genera una disminución de la autoestima, están más proclives a accidentes, sobre todo cuando empiezan a manejar, y también son más proclives al consumo de sustancias ilícitas. Y el adulto generalmente se muestra más irritable, dificultades ocupacionales, también hay disminución en la autoestima y hay un mayor riesgo de accidentes. Ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, un poco más y les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, precisamente, ¿cómo evoluciona el TDAH? Entonces, es de esto que necesito que se entienda. El niño tiene esa tendencia que puede ser desatento, hiperactivo, pero generalmente la hiperactividad
suele estar presente y sobre todo cuando es mixta, ¿no es cierto? Solo que esta impulsividad, esta hiperactividad tiene esa tendencia a mejorar a partir de los 10 años y esto precisamente se relaciona con la normalización del tamaño del núcleo caudado. Ya siendo así, los adolescentes y adultos que cursan con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad permanecen con algo más de desatención a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender del TDAH? Algo sumamente importante, esto es como un iceberg. Es sumamente interesante nosotros hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque arriba de esto, ¿qué es lo que nosotros vemos sobre el agua? Realmente son los síntomas cardinales de la inatención, la hiperactividad, la impulsividad. Solo que ahí precisamente viene la evaluación neuropsicológica, la evaluación del neuropediatra que tenga esa experticia de ver que si nosotros tenemos una alteración que no solo envuelve sí el lóbulo, gran parte del lóbulo frontal junto con otras áreas del cerebro, como lo vimos, vamos a tener alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a tener un poco autocontrol, va a ser mucho más propenso a frustrarse. Generalmente son personas que tienen más una autoconversa, de esas personas que tienen una tendencia más a hablar solas. Suelen tener dificultades en la memoria, sobre todo en la memoria operacional, lo que a largo plazo dificulta también el aprendizaje. Tienen dificultades para la planeación futura, para organizarse, sobre todo cuando tienen trabajos largos y complicados. Son pacientes que por eso incluso en la adolescencia, en la universidad, desertan de las carreras, por eso incluso el índice de pacientes que se gradúan con el TDAH en la universidad es bastante más bajos. Tienen mucha dificultad para poder recibir favorablemente los cambios y las respuestas muchas veces son inapropiadas o son sumamente impulsivas, lo que acarrean muchas dificultades. Y obviamente si nosotros tenemos todas estas dificultades, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algunas comorbilidades, vamos a generar trastornos del aprendizaje, porque precisamente para el aprendizaje, como ya vimos en la clase anterior, estamos relacionados con las funciones ejecutivas, vamos a tener trastornos de conducta porque están relacionados con las funciones ejecutivas y somos más proclives a la depresión, a la ansiedad, incluso en el futuro, en algunos casos se puede desarrollar un trastorno bipolar, aunque no es más frecuente. ¿Y qué pasa con todo esto? Esto genera un estrés familiar, porque realmente que nosotros consigamos lidiar como familia con todo esto, si no estamos preparados, va a generar una frustración, mi hijo no es lo que yo esperaba, mi hijo no avanza como yo esperaba, él no es bueno, o por lo menos no se adapta a la idea de bueno que tenemos nosotros, y eso generalmente genera dificultades también a largo plazo y trastornos en el relacionamiento de la familia. ¿Ok? Ahora, como les venía diciendo, es importante porque ya hay algunos artículos y se habla de que supuestamente no se puede llegar al diagnóstico hasta los 6 años de edad. Sí tendremos una tendencia a tener mayor seguridad para el diagnóstico a partir de los 6 años de edad, ya no así la Academia Americana de Pediatría, de Psiquiatría Pediátrica, realmente permite el diagnóstico del TDAH antes de los 6 años, déjenme decirles. Y realmente ya hay artículos, como vemos aquí, realmente que se habla que un diagnóstico puede ser hecho entre los 3 o 5 años, principalmente después de los 4, solo que requiere una gran experiencia para el abordaje diagnóstico. Entonces, porque aquí los niños preescolares generalmente sí tienen una atención disminuida, pero, por ejemplo, hay dificultades para permanecer atentos en el círculo, que generalmente a los niños hemos visto que en los preescolares les sientan a todos en circulito, a escuchar una historia, en los colegios católicos, qué sé yo, a guiar el rezo, entonces hay mucha dificultad para que ellos permanezcan ahí. Ya se van presentando algunos problemas de aprendizaje cuando les quieren enseñar las letras, los números, las partes del cuerpo. Tienen mucha dificultad para seguir las orientaciones y recordar las reglas, incluso dentro de los juegos o las actividades que se hacen en la escuela o en la casa. Ahí ocasionalmente, a veces cuando se le habla, parece no escuchar. Mucho cuidado con esta parte, porque precisamente entre los 3 años, 4, 5, 6 años, existe la epilepsia ausencia de la infancia, ¿no? Entonces, que a veces lo que les decía, episodios en que el paciente se queda parado, puede estar siendo una crisis de ausencia y no realmente un signo de inatención. Ya la hiperactividad, realmente el paciente aquí siempre está inquieto, es aquel niño que dicen que parece un terremoto, corre, salta, trepa, va de un lado al otro, nunca consigue quedarse sentado, es constantemente escandaloso, patea constantemente. Entonces, otro de los síntomas que nosotros podemos presentar, sobre todo en la hiperactividad.
Ya la impulsividad es decir, el niño no consigue parar de hacer travesuras, agarra todo lo que se le presenta, presiona todos los botones del elevador, no consigue esperar su turno, si tiene que esperar su turno se frustra con demasiada facilidad. Generalmente se impone en situaciones de riesgo, él mismo se pone en situaciones de riesgo, parece ese niño que no tiene miedo a nada, ¿no es cierto? Se aproxima con facilidad a los desconocidos, ¿por qué? Porque estos niños generalmente, como les acaban riñendo mucho los padres, los familiares, les acaban riñendo mucho en la escuela, terminan siendo rechazados, entonces a veces para buscar esas interrelaciones con otros, se aproximan muy fácil de los desconocidos y frecuentemente señalan los defectos de los demás. Entonces vemos al niño que dice, ah, mira ese señor que gordo, ese señor que calvo, ¿no es cierto? En momentos muy inapropiados y que pues, hacen pasar vergüenza muchas veces a los padres, ¿ok? Entonces son cosas a tomar en cuenta. Ahora, ¿con qué podemos confundirnos precisamente en esta edad escolar? La falta de límites, entonces realmente hay dificultades a veces en las crianzas, a veces padres primerizos, a veces de ellos que no saben realmente imponer un límite adecuado en el comportamiento del niño, puede ser confundido. Pacientes con trastorno del espectro autista, otros pacientes ya con síntomas opositores, pacientes que tienen déficit intelectual y la misma ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber también cuáles son las características clínicas de de este tipo de comorbilidades o de este tipo de entidades nosológicas para nosotros poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Generalmente suele ser un poco más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer la entrevista, muchos adolescentes creen que no tienen nada, muchas veces creen que les obligan a ir al médico, al psicólogo y que dicen que ellos no están locos, sobre todo en nuestro país, porque realmente las enfermedades mentales pasan subdiagnosticadas y no se quiere creer en esto. Ya los adolescentes generalmente tienen una tendencia a pasar menos con los padres, pasan la mayor parte del tiempo con los amigos encerrados. Se tiene un mayor número de profesores, ¿no es cierto?, en el colegio, entonces muchas veces los profesores ni perciben estos problemas de comportamiento. Hay alta incidencia de otras comorbilidades, lo que puede tener síntomas sobrepuestos, ya que cuando no se ha tratado desde niño, realmente hay esa tendencia a que se desarrollen algunos otros problemas psicoemocionales. Entonces, como les decía, ya en la adolescencia realmente la hiperactividad tiene esa tendencia a reducirse y generalmente se muestra un paciente más irritable, más impaciente y van a predominar más los síntomas de déficit de atención. Entonces, ¿cuáles son estos problemas que nosotros debemos intentar indagar en la adolescencia? La dificultad para organizarse, y, este paciente no consigue generar bien su tiempo, no cumple los plazos para las tareas, evita las situaciones que exigen un esfuerzo mental sostenido, a veces aquí ya tienen que ir haciendo las tesis, esas monografías, esas cosas les cuesta muchísimo, interrumpe, se entromete, a veces quiere asumir el control sobre lo que otras personas hacen, se presentan problemas de sueño, hay mucha dificultad con la regulación emocional y las funciones ejecutivas pueden haber alteraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cosa muy frecuente, las personas con TDAH tienen mucha dificultad para leer libros porque generalmente van avanzando en las páginas y de pronto por ahí volaron, se perdieron y tienen que regresar constantemente, entonces les dificulta mucho, no consiguen muchas veces escribir ni ensayos, ¿ok? Entonces, quien no tuvo un coeficiente intelectual que haya conseguido desarrollar métodos para combatir esto, cada vez, una vez que se presentan ya cosas más dificultosas, cuando saltan los síntomas, ¿no es cierto? Ya en las niñas, existe una menor incidencia del TDAH. Es más frecuente que haya una presentación inatencional. ¿Por qué? Entonces, al ser las niñas menos problemáticas, los profesores se quejan menos, hay menos trastornos de conducta. Entonces, realmente casi nunca se levanta esta hipótesis. Ya la cognición, cuando se presenta, generalmente hay un mayor prejuicio en las niñas y en ellas se asocia mucho más a lo que es depresión y ansiedad. ¿Ya? Existen algunas cosas, el TDAH, como hemos visto, puede presentarse asociado a algunos trastornos disruptivos. Entonces, por ejemplo, hasta el 35 o 40% de los pacientes pueden presentar trastorno depositario desafiador, esos que se muestran con humor irritable, se aburren fácilmente, suelen ser resentidos, incluso hasta vengativos, tienen argumentos sumamente desafiantes. Entonces, generalmente en los niños menores de 5 años esto se presenta todos los días y en los más de 5 años se presenta por lo menos
una vez a la semana, ¿ok? Existen ya otros trastornos de conducta que generalmente el paciente puede ser, que es mucho más severo, es decir, el paciente quiebra las reglas, quiebra las normas sociales, llega a ser demasiado agresivo, llega a ser cruel y en ocasiones esto puede en el futuro presentarse ya como un trastorno de la personalidad. Y existe también el trastorno disruptivo de la regulación del humor, que suele generalmente evolucionar hacia una depresión y a veces hacia un trastorno bipolar. ¿Ok? Ya el TDAH y el autismo, como vimos previamente, existen algunos trabajos de este personaje, Miodownik, que desde 2014 ya habla que hasta de entre 37 a 78% de los casos puede haber una comorbilidad en TDAH y autismo, y que a veces hay niños que se diagnostican con TDAH, tienen un riesgo 30 veces mayor del autismo ser identificado a los 6 años. Entonces, debieron ya haber escuchado muchas veces que comparten algunos tipos de síntomas, tanto el TDAH como el autismo. Entonces, realmente sí tenemos que ser observadores y preguntar profundamente, porque a veces puede tratarse de un autismo, y cuando lo encasillamos solo dentro de los síntomas del TDAH y pensamos que es de eso, estamos retrasando las intervenciones hacia el autismo. Entonces hay que nosotros sentarnos a leer adecuadamente los criterios cuando vamos a hacer las evaluaciones, indagar en varios lugares y ver los síntomas cardinales de cada uno, y pensando que a veces no puede ser solo una cosa, sino las dos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces piensan que es desatención, pero no, el paciente realmente está con un hiperfoco en algo y se olvida del resto del mundo, realmente no le interesa qué es lo que pasa con el autismo y se piensa que es un trastorno de inatención, ¿no? Entonces, realmente no es bien así. Ahora, ya para terminar, realmente, para no ser demasiado extensos, vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento. Es importante que entendamos que ninguna persona es igual. Por eso, los trastornos del neurodesarrollo no son una receta del pastel. Todo tratamiento debe ser individualizado. Requerimos educar al niño y a la familia. Necesitamos desarrollar estrategias para el control comportamental. Necesitamos que existan intervenciones escolares. Necesitamos mejorar las habilidades sociales del niño. Necesitamos orientaciones psicológicas, psicopedagógicas, y en ocasiones se utiliza también las medicaciones que deben ser usadas en dosis adecuadas. Entonces, ¿cómo orientamos el tratamiento? Precisamente la primera parte, dirigido hacia los síntomas cardinales del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. ¿Cuáles son? El déficit de atención, la impulsividad, la hiperactividad. Dirigirnos a lo que son las alteraciones que nos conlleva precisamente las anomalías y estas dificultades, las alteraciones de las funciones ejecutivas, mejorar la inhibición, mejorar la organización, mejorar el tiempo, mejorar la solución de problemas, mejorar el control emocional y tratar identificando primero las comorbilidades que muchas veces pasan desapercibidas o no nos tomamos el tiempo suficiente para ver si existe dislexia, discalculia, dislalia, disgrafía o ansiedad, ¿no es cierto? Entonces aquí precisamente entra otra vez más nuestra clave, que ya saben cuál es: equipo multidisciplinar. Y precisamente para todo esto nosotros vamos a requerir terapias, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen precisamente las terapias cognitivo-conductual, viene la parte de la terapia ocupacional de integración sensorial, viene la parte de la terapia psicopedagógica, viene la parte de la terapia psicológica orientada hacia la parte psicoemocional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a dirigir esto? Ahí precisamente viene la cuantificación y la evaluación neuropsicológica, donde nosotros ya conseguimos ver más objetivamente y nos sirve como una herramienta primero de evaluación, nos ayuda a cerrar el diagnóstico, nos ayuda a orientar las terapias, y cuando repetimos vemos si es que hay una mejora o no de los síntomas, ¿ok? Pero como ven, o sea, si nosotros nos enfocamos solo hacia una parte, es decir, si solo nos enfocamos en la atención, la impulsividad y la hiperactividad, es por eso que los niños no avanzan. Entonces, no podemos, vuelvo y repito, o sea, a veces nos enfrascamos inadecuadamente en las cosas y estamos tratando solo la parte, la cúpula del iceberg, y el resto, ¿dónde queda? Mucho cuidado con esto. El tratamiento farmacológico sí se utiliza, se habla de que realmente cuando tenemos un gran prejuicio de moderado a severo ya está indicado el tratamiento farmacológico, pero hay algo que me ha llamado la atención. Yo he visto la práctica de algunos colegas que realmente, bueno, estamos con un fin educativo, yo sí la critico porque realmente intentan y inician la medicación y van
escala, 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 hasta un punto que realmente uno se pregunta muchas veces si era necesario llegar a estas dosis. Porque nosotros existen trabajos donde se demuestra que uno debe utilizar la menor dosis respuesta, ¿no es cierto? Y a veces se sigue escalando y toda medicación tiene un efecto colateral. Infelizmente es así. Entonces nosotros debemos buscar un equilibrio entre estas cosas y no simplemente porque ya llegamos al diagnóstico, vamos a ir de entrada o de cara contra la medicación y vamos a empezar a subir a dosis estratosféricas, ¿no es cierto? Y peor aún, si es que realmente no hemos intentado también las terapias. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presentes porque realmente, si bien es cierto que, por ejemplo, si tenemos un niño que realmente los síntomas son muy acentuados, de moderados a severos, que ya tiene demasiadas dificultades en la escuela, ya pasó por dos, tres escuelas, hay problemas ahí, hay problemas en la casa, hay problemas en todos los ambientes, realmente no vamos a esperar porque sabemos que las medidas no farmacológicas, las terapias van a tardar un tiempo en realmente generar un efecto. Vamos a iniciar una intervención medicamentosa, ¿no es cierto? Pero no sola, porque realmente, ¿qué va a pasar en el momento en que quitemos la medicación? Simplemente va a persistir con algunos de los problemas que no fueron tratados, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento farmacológico, es precisamente eso, la mejor dosis respuesta, que nos reduzca los síntomas, que nos mejore el funcionamiento global, que nos mejore la calidad de vida, que tenga una duración adecuada, es decir, a lo largo del día o para lo que necesitemos. No es lo mismo un niño que presenta solo una mayor dificultad en la escuela, ya no tanto así en casa, que pese a que mantienen los síntomas, tal vez no se dificultan tanto. Entonces, ahí tenemos que decir cuál es el espectro que necesitamos que dure la medicación. La adhesión medicamentosa, realmente explicarles a los padres cuáles son los probables síntomas colaterales y tomar una decisión en conjunto, porque esto jamás me parece a mí que deba ser una decisión unilateral. Y así buscamos la satisfacción tanto de la familia como del paciente y las medicaciones tienen que ser seguras, porque ahí precisamente viene esa historia de no, dale citrato de magnesio, porque las hojas de pasiflora, que la valeriana, y por ahí viene con las historias de los remedios que no tienen evidencia científica ninguna, muchas veces que vienen trayendo de otros lugares que ni siquiera tienen registro sanitario, incluso aquí en el mercado de Ecuador muchas veces estamos viendo que con mayor frecuencia existe esa historia del cannabidiol que no está indicado para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad en ninguna literatura, se está utilizando y la mayor parte de ellos son artesanales, entonces mucho cuidado con las medidas de bioseguridad, ¿ok? Porque he visto por ahí que incluso hay gente que no es médica que termina prescribiendo medicaciones y esto no es bien así, ¿ok? Aquí en Ecuador, no sé si es una ventaja o desventaja, realmente termina siendo que no tenemos un seguimiento tan estricto de estas cosas, pero sí nosotros realmente nos ponemos a analizar y a pensar, en otros países incluso pueden tener consecuencias legales que no médicos hagan este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, ya para caer un poco en contexto de cuáles son los medicamentos que nosotros podemos utilizar, los llamados así psicoestimulantes, hay una historia y los no psicoestimulantes, ¿ok? Un poquito de historia aquí, la bencedrina, de hecho, fue el primer psicoestimulante que en 1937 se empezó a utilizar como tratamiento para el dolor, pero se vio que en algunos niños mejoraba el comportamiento. Entonces ahí fue cuando se empezaron realmente una serie de estudios. Después del siguiente que se descubrió fue el metilfenidato en 1955, como ven es una medicación bastante antigua y es una de las más utilizadas, incluso aquí en Ecuador lo utilizamos bastante. Ya las sales mixtas de anfetamina se empiezan a utilizar alrededor de 1992, la atomoxetina, que es un no psicoestimulante a partir de 2004, y la lisdexanfetamina a partir de 2007. ¿Ok? Entonces ahí más o menos para separar, yo sé que no es el objetivo de la clase, realmente nosotros hablar de dosis y todo lo demás, porque esto es algo ya muy de la subespecialidad, pero más o menos para que sepa que existen, entonces existen los tratamientos farmacológicos estimulantes y no estimulantes. Dentro de los estimulantes tenemos el metilfenidato, que existe de duración corta, intermedia y larga. Aquí en Ecuador realmente tenemos la de corta y larga duración, la de corta, el que más tenemos en el mercado es la Ritalina, que dura alrededor de 4 horas, ¿ok? Y tenemos de los de larga duración, Concerta, Metilgol, Concip, que vienen
de varias dosis, de los 18 miligramos en adelante, que se pueden utilizar. Generalmente es importante entender esto, que nosotros no podemos iniciar la medicación sin estar seguros de las comorbilidades y del diagnóstico, porque si bien es cierto que nos mejoran incluso las capacidades de aprendizaje, muchas veces estos medicamentos pueden aumentar la ansiedad. Entonces, en pacientes con trastornos ansiosos o trastornos psiquiátricos hay que tener un poco de cuidado para nosotros hacer esto, porque yo he visto pacientes que dicen, empezó con los trastornos psicóticos, que puede dar esto, que realmente se puso como loquito, y a veces es que el paciente tiene un trastorno ansioso depresivo o algo ansioso de base, que no fue visto por el médico, ahí fue el médico, boom, inició la medicación y dio todo errado. Los padres terminan con horror a la medicación. Pacientes generalmente con TEA es un poco complejo porque a veces sí tienen estos efectos paradoxales. Incluso yo lo vi una vez, un surto psicótico por metilfenidato. Ya vi también médicos que no saben utilizar el metilfenidato. Una vez me acuerdo que ya cuando recién llegué al país, estábamos en un hospital donde trabajaban, no voy a mencionar, y que llegó un paciente con que estaban pensando, supuestamente lo habían transferido de otra provincia y estaban pensando que tenía algún tipo de encefalitis autoinmune por trastornos del comportamiento y demás. Había sido que el médico había mandado a fraccionar el comprimido de liberación prolongada y le había mandado a dar en la noche a la mamá. Entonces el niño empezó con trastornos del sueño, a hablar cosa con cosa en la noche, y por ahí esa historia fue bastante más compleja. ¿Ok? Ahí tenemos el grupo de las anfetaminas dentro de los estimulantes, que igual tenemos de corta, intermedia y larga duración, que realmente aquí es sumamente más complicado encontrar. De estos, el más conocido es el Adderall y el Venvance. En Brasil yo lo utilicé bastante, y sobre todo en medicina del sueño también se llegan a utilizar estos medicamentos en algunas condiciones. Y a los no estimulantes tenemos los organistas alfa-adrenérgicos, tenemos la clonidina. En Europa se utiliza bastante, nosotros en Brasil lo utilizábamos bastante. No es de primera elección para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero sí controla los síntomas, va bastante bien en algunos casos. Realmente hay que tener cuidado, sobre todo con la presión arterial del paciente, ya que puede bajar. Sabemos que el niño la tolera muchísimo más, pero hay que tener un poco de cuidado con esta medicación. Aquí en Ecuador la encontramos en algunas farmacias. La guanfacina, yo realmente no tengo experiencia con esa medicación, no la teníamos en Brasil, acá tampoco la he visto. Ya la tomoxetina sí he tenido la oportunidad de utilizarla, que generalmente cuando veo efectos colaterales como el metilfenidato, que realmente no consiguen asociarse, utilizan un par de casos de tomoxetina que se ha ido bastante bien. Ya tenemos algunos tipos de uso de tricíclicos como la bupropiona, imipramina, que infelizmente aquí en Ecuador la imipramina es un poco más difícil de encontrar, y la bupropiona generalmente se utiliza ya en más grandes. Y de ahí tenemos también el modafinil, que aquí en Ecuador también es un poco más complicado de encontrar, que generalmente son los que se importan. Bueno, básicamente es eso lo que he tenido para traerles hoy sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Recordar un poco que las medidas dietéticas también, partiendo de la lógica, aunque no tengan demasiada evidencia científica que respalde realmente, recordar que siempre los azúcares sí causan cierto grado de aumento del comportamiento en el niño, sobre todo por lo que se llenan de energía. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la reducción de estas cosas, y realmente recuerden que siempre las terapias son lo que nos van a ayudar a que a largo plazo nosotros consigamos tener un control mejor de las cosas y no necesitamos medicación por el resto de la vida. Ok, entonces básicamente eso es lo que tenía que decirles. Recordar que para cada medicación debemos estar seguros qué es lo que vamos a hacer con el paciente, cuáles son realmente todos sus diagnósticos para nosotros poder medicar adecuadamente, y no siempre es necesaria la medicación. Y recuerden, esa historia de la electrotomografía para TDAH no es así. Existen sus indicaciones específicas para este tipo de estudios. De hecho, ha sido un gusto tenerles otra vez con nosotros, y cualquier pregunta estaremos en la plataforma. Cuídense mucho. Hasta luego.